totalidad, porque casi que se requieren 3 clases para tratar de generar unas orientaciones específicas, muy específicas, sobre la base del manual UPEL. Por ahora solo vamos a entender de qué se trata, qué elementos puedo buscar en el manual, en el manual UPEL y dónde se ubica cada uno. También algunas nociones fundamentales en el proceso de argumentación, cómo es que se utilizan las citas para responder a ese criterio. Y obviamente el manual UPEL dice que no se puede citar sin generar referencia. Hay un protocolo específico, lo vamos a ver de ahora en adelante. Y recuerden que el proceso de escritura va de la mano, forma y fondo, no pueden ir separados estos dos elementos, sino que se da de manera sistémica. Bien, vamos a seleccionar, apuntar, mencionar todos los elementos que tiene el manual UPEL, pero no tengan las aspiraciones de memorizar todas las normas UPEL hoy. Para eso están las diapositivas o las presentaciones en el aula virtual en formato PDF en la zona introductoria, en la primera parte. Creo que está después del cronograma y ustedes pueden descargar ese documento, pero va a ser imposible que ustedes logren memorizar, por ejemplo, que una cita textual con el apellido del autor que sea compuesto, tiene que ir los dos apellidos seguidos del guion por un espacio, y que debe ir el año puede ir entre paréntesis, viene la cita textual que es menor de 40 palabras, va entre comillas en el párrafo normal y al final va el número de página. Si es mayor a 40 palabras, debe ir en un párrafo aparte con sangría especial, con interlineado diferente, porque es un párrafo especial, como lo comentaba. Eso no lo vamos a memorizar hoy, ni vamos a tener todas las ideas claras, no, nociones de qué puedo encontrar en el manual UPEL, ¿ok? Si llego con esas aspiraciones a esta clase, es probable que al finalizar me sienta frustrado. Pero ustedes deben entender que en el aula virtual están las diapositivas y además de las diapositivas está el manual UPEL en la unidad número 2, específicamente donde aparece el vínculo o el enlace, dice material de apoyo, que son los recursos instruccionales organizados en una carpeta. Creo que es entre el octavo y el 10º documento que está ahí adjunto y lo pueden descargar también, ¿ok? Gratis, a propósito. La estructura del manual UPEL. Bueno, hay unos capítulos importantes. El primero, el de la ética del investigador. El segundo, el de la organización de los productos de investigación. El tercero, aspectos formales del texto y de los productos de investigación. El cuarto y el quinto, citas y referencias. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El de la ética del investigador, ya lo hemos venido comentando. Se requieren unos principios sólidos. El de... Ajá. Te vayas primero. Te vayas ese. No. Váyate primero. Ah, bueno, también sí. Profesor Rubén, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, les decía, principio de legitimación. El conocimiento no puede ser plagiado ni copiado, sino que debe ser auténtico, original, siempre apuntando hacia la verdad, ¿verdad? Hacia el conocimiento verdadero, indistintamente de la corriente. Si el trabajo, la producción académica es en grupo, por ejemplo, un artículo científico en nuestras revistas indexadas, que a propósito ya tienen la categoría A y han sido asumidas por unos índices bastante interesantes, se debe identificar la autoría de cada integrante y el aporte que ha generado cada uno de ellos, y debe ser representativo en el ámbito disciplinar de acuerdo con el conocimiento que se está
generando, bien por su valor científico o bien por su valor humanístico, social, ¿ok? Además, es importante que sea, si es una tesis doctoral, original y inédito con validez científica y valor social. Si es una tesis doctoral, recuerde que el producto académico o el escrito debe ser individual. Ahora bien, si es grupal, como en el caso de un trabajo de ascenso o de un artículo científico, este debe identificar a los autores. El orden de los autores para definir, o el orden de los integrantes del grupo para definir la autoría no es alfabético, sino el nivel de compromiso, de responsabilidad y de esfuerzo dentro del producto académico. Es decir, va el autor que más ha logrado aportar conocimientos a ese escrito y después los que han generado menos aportes. ¿Ok? Si de ese artículo yo voy a generar una ponencia, por ejemplo, para un evento de carácter nacional e internacional de la UPEL como actividad acreditable, yo necesito un consentimiento informado. No vaya a ser que después me echen la culpa de un plagio o de el uso indebido de un conocimiento o de una información. El consentimiento informado, perdón, el derecho a la renuncia, esto es un elemento, un indicador que decidí tomar como interpretación al manual UPEL. ¿Por qué? Bueno, porque en muchas ocasiones cuando se hacen investigaciones colectivas, hay unos integrantes que no se dan cuenta que otros hicieron plagio. Y si en algún momento yo me doy cuenta de eso y soy consciente, puedo renunciar a la autoría de esa producción académica para evitar daños y perjuicios dentro de mi integridad como investigador. ¿Ok? Con eso también, de alguna manera u otra, me hago a un lado de la responsabilidad que eso tenga dentro de la producción de todo el texto en líneas generales. Y en cualquier producción, sobre todo en la académica, yo debo ser consciente y debo valorar el riesgo y los beneficios de la producción. Por ejemplo, justicia y equidad. Si construimos el producto académico entre varios, debo darle los créditos a quien se merece. Pero si obtuve información de un grupo étnico particular y ellos no quieren que comente la identidad de cada uno de esos sujetos porque estoy hablando de grupos subversivos o al margen de la ley en un determinado lugar, en un contexto, yo no puedo mencionar con nombres propios a aquellas personas que me han generado ese conocimiento, porque puedo generar algunas consecuencias negativas para ellos y me puedo ver inmerso en una demanda, e incluso desde lo legal, ¿no? Aspectos importantes a tomar en este capítulo: el plagio y los distintos tipos de plagio. Recuerden que el plagio es la apropiación indebida de la autoría de un conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en términos más técnicos, coincidencia semántica indebida de acuerdo con lo que arrojan los antiplagios, los programas de valoración de plagio o de copia indebida de textos. Y existen, de acuerdo con el manual UPEL, cinco tipos de plagio. La clonación, que es copiar toda una tesis, cambiarle el nombre y presentarla, o un escrito, un ensayo. Mosaico, igual los porcentajes son altos, pero las fuentes son varias, no una sola fuente. Copiado y pegado cuando el porcentaje de plagio es menor, incluso entre 50 y 30% de la producción textual. Y el copiado y pegado puede ser
de una sola fuente, o también puede ser remix, que es lo mismo que el mosaico de varias fuentes. Y la búsqueda y reemplazo, que antes se conocía o antes era permitida en el manual UPL como citas tipo resumen, ahora no se permite, se cataloga como plagio porque los programas o los software de coincidencia semántica hacen que los porcentajes se disparen de manera considerable. Ahora bien, en los siguientes capítulos, en cuanto a la producción y al nivel o la formalidad del texto, nosotros debemos entender que debe ser simple y directo, pero también se deben evitar expresiones poco usuales, rimbombantes, grandilocuentes. Mientras más claro sea el discurso, un segundo, por favor. Simple sea, pero sin necesidad de quitarle criterios de rigurosidad científica. Pero mientras más simple sea, podemos cumplir con esos tres cometidos: epistemológicos, metodológicos y pragmáticos. Y se debe evitar el uso de citas textuales. E incluso los porcentajes de Turnitin empiezan a aumentar cuando el uso de citas es frecuente. Así que debemos ser estrategas. Por eso el tipo de conocimiento estratégico que se exigía al principio de esta clase o de la clase pasada, porque nosotros debemos utilizar una cita que argumente varias afirmaciones en el texto, ¿ok? Y podemos hacer eso a través de la planificación y la organización del texto académico. Se puede redactar en tercera persona, pero también en primera persona, depende de qué, del método, de la corriente epistemológica o filosófica que estoy utilizando para el desarrollo de la tesis doctoral o del trabajo de grado. Por ejemplo, un trabajo de grado con el método de biografía o autobiografía admite, incluso el de etnografía, admite la redacción en primera persona, pero un experimento y en pocas oportunidades admite la redacción en primera persona. No se sugiere evitar el uso de abreviaturas, pero para sustituir el proceso se sugiere el uso de siglas, siempre y cuando se cumplan con los criterios. Es decir, antes de utilizar las siglas, poner el significado con las palabras en la primera letra en mayúscula, ¿ok? Como aparece en el ejemplo aquí. Y el uso de mayúsculas y minúsculas, así como el de puntuación y la construcción de párrafos como de 6 a 12 líneas, se ajustan a las normas gramaticales de la Real Academia Española. Al mismo tiempo, el mecanografiado exige que el papel, obviamente si es impreso, con tamaño carta letter, ¿ok? Si vamos a desarrollar un documento digitalizado, entonces debe estar configurado de acuerdo con las normas del manual UPL, y el formato de Office, específicamente Word, debe ser tamaño carta. La letra de 12 puntos en un párrafo normal, Tiny Roman, Georgia para documentos impresos y Arial bicalibre para documentos digitales. Las notas al pie de página son de 10 puntos, pero no se sugiere, no se recomienda el uso de las notas al pie de página, porque nuestros textos académicos necesitan y requieren de unas referencias, ¿ok? Solo se utilizan notas al pie de página cuando se hace una cita o se utiliza una expresión en otro idioma y se quiere aclarar ahí mismo, sin necesidad de interrumpir el orden del discurso. Y también se utiliza letra itálica o cursiva para resaltar algo, incluso para frases en otro idioma, por ejemplo, en latín. Se debe evitar o no se debe utilizar el subrayado.
Los márgenes para la configuración del mecanografiado debe ser 2.54 centímetros en todos los lados si el documento es digital. Pero si es impreso, superior, derecho e inferior de 2.54 y el izquierdo de 3 centímetros. La sangría de un párrafo normal debe ser de 1.27 centímetros en la primera línea, pero se utiliza sangría francesa para las listas de referencia. También se utiliza una sangría especial para las citas textuales largas o las citas directas mayores de 40 palabras. Ellas deben ir en un párrafo especial. No se utiliza sangría en la primera línea, sino que se utiliza sangría en todas las líneas y el interlineado es sencillo. Ya vamos a ver el interlineado, que debe ser de espacio y medio en un párrafo normal y en los títulos. Ajá. Nuevamente, un momentico, en el párrafo de atrás, en la gráfica anterior, lo único que no me quedó con claridad es el tipo de letra. Times New Roman, Georgia, Arial y Calibri. ¿Cualquiera se puede usar para todo el texto o cada tipo de letra tiene alguna funcionalidad en la construcción? Sí, creo que no, creo que lo dije muy rápido. Times New Roman y Georgia para documentos impresos. Arial y Calibri solo para documentos digitales. Es decir, profe, que si yo voy a presentar el documento que se va a hacer de trabajo ahorita, si yo lo voy a entregar es digital en la plataforma, va en Arial o en Calibri. Si va en New Roman, ya iríamos errando en ese proceso. En las normas UPEL hay un comentario que dice no aplica con claridad, no aplica en su totalidad las normas del manual de trabajo UPEL. Ok, o sea que por ejemplo en New Roman no habría problema para la entrega de producción digital para la norma UPEL. Times New Roman y Georgia no se pueden utilizar en documentos digitales. Ah, ok, perfecto. Solo Arial y Calibri, solo Arial y Calibri. Perfecto, muchas gracias. Para servir. Muy bien, bueno, el interlineado, párrafos normales de 1.5, con sangría en la primera línea. Para separar los párrafos no hay espacio, es decir, entre los párrafos no hay espacio. Sigue 1.5. No, es decir, no hay un párrafo adicional, solo de 1.5 centímetros. Perdón, de 1,5, espacio de 1,5. El espacios sencillos se utilizan para citas largas, para notas al pie de página, para el resumen y el currículum vitae. Y espacios triples antes y después de los encabezados de secciones, antes y después de las tablas y de las figuras. ¿Ok? Números de páginas se utilizan solo en la página del título, en la número 1, se toma en cuenta dentro de las preliminares, pero no se le coloca o no se le pone el número como tal. No se le pone el número. Se empieza a numerar desde la segunda página preliminar, que es, en el caso de doctorado, sería la página de aceptación del tutor, y también para los trabajos de grado. Eso sí lleva cifras romanas y en minúscula. E inicia en el 2. ¿Por qué? Porque la primera es la del título o la portada. De la introducción en adelante, donde finalizan las páginas preliminares, debe ir en cifras arábigas y el proceso de numeración se reinicia, obviamente, en 1. No debe llevar o no debe saltar la prosecución de esta numeración en el desarrollo del texto, es decir, en cada uno de los capítulos, en el material de referencia y en el anexo. Incluso si los gráficos, si las figuras o si las tablas están en horizontal. Los títulos, ¿cómo se deben organizar los títulos? Existen los títulos principales, que son mayúscula sostenida, negrita,
centrados con interlineado de 1.5. De primer nivel, similar a los títulos generales, lo único es que el uso de las mayúsculas es diferente. Se utiliza mayúscula en la primera palabra, perdón, en la primera letra de cada palabra, excepto preposiciones, conjunciones, locuciones y palabras monosilábicas como lo sugiere el manual, perdón, las normas APA y la Real Academia Española, obviamente. El subtítulo de segundo nivel debe similar, casi idéntico al de primer nivel, solo que ya no se encuentra centrado, sino que justificado. Y otra cosa, recuerdo del mecanografiado, es que el texto no debe ser justificado, sino que no debe ser alineado a la izquierda, sino debe ser justificado. Es decir, alineado al margen izquierdo y derecho, excepto la primera línea que va con sangría de 1.27 centímetros. Subtítulo de tercer nivel similar al de segundo nivel, excepto el uso de las mayúsculas, que solo se utiliza en la primera letra de la primera palabra del título, con algunas excepciones como nombres propios y entre otros de los que menciona la Real Academia Española. El subtítulo de cuarto nivel. Ajá. Yo siempre como que me demoro para la pregunta, pero entonces según esto, nosotros no nos vamos a basar en normas APA de ninguna edición, sino simplemente en el manual UPEL única y exclusivamente, ¿sí? Efectivamente, así es. Gracias, profe. Sí es bueno hacer la claridad porque de pronto uno dice, no, pero en la APA dice que la letra es así. Por ejemplo, yo estaba haciendo todo era con margen izquierdo, que es lo que está en la sexta, séptima emisión. Ah, vale, profe, entonces ya sabemos que la carta guía y única es el manual UPEL. Por eso lo aclaré. Por eso lo aclaré porque es frecuente ver que llegan los productos académicos, perdón, llegan alineados a la izquierda y resulta que no debe ser justificado. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, la diferencia entre los subtítulos de cuarto y quinto nivel es porque ya llevan un punto y seguido. Fíjense, los otros subtítulos no llevan punto al finalizar el título, o el subtítulo, perdón. Llevan punto y seguido porque después de esto continúa el párrafo normal. Debe estar con la sangría en la primera línea y de ahí en adelante el texto normal. La diferencia entre el subtítulo de cuarto nivel en relación con el de cuarto nivel, el de quinto nivel en relación con el de cuarto nivel, es que va con letra cursiva o itálica. Bien, ¿cuál es la estructura del trabajo de grado o de la tesis doctoral? Páginas preliminares. Ya vamos a ver esto. Todo esto lo vamos a ver en la práctica. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, vamos a tener por ahí un ejemplo de un producto académico donde todo esto se ve reflejado. Tenemos las portadas. ¿Cómo debe ir la portada? Y las páginas preliminares. Todas las páginas preliminares de la 33 a la 37 están las recomendaciones dentro del manual UPEL. Va la portada, que es la número 1, pero no está numerada. Aceptación del tutor, dedicatoria y agradecimientos para trabajos de grado y tesis doctorales, trabajos de maestría y tesis doctorales, contenido en el proyecto o en la intención investigativa, pero cuando la intención investigativa se transforma en tesis doctoral o en trabajo de maestría, lleva índices, lista de tablas y lista de figuras. El resumen también forma parte de las preliminares. El resumen debe ser con interlineado sencillo y no debe tener más de 300 palabras. ¿Ok? La introducción, que forma parte ya del desarrollo del trabajo. Y de ahí en adelante se divide en capítulos. El capítulo número 1, planteamiento del problema, está subdividido, en subtítulos como planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación. Capítulo número 2 está constituido por antecedentes, bases teóricas, bases legales y en algunas ocasiones sistema de variables o sistema de categorías, siempre y cuando la investigación lo admita.
no lo Profe, una permita. pregunta. En las bases Ajá. legales, que me imagino que es como antes se conocía como el marco legal, nosotros nos amparamos en la legislación de Colombia o de Venezuela. No, de Colombia, obviamente, de Colombia. Igual el contexto, los antecedentes deben ser los internacionales, son, por ejemplo, los de Venezuela, los de los productos de investigación con el contexto en Venezuela y así sucesivamente. Los antecedentes nacionales son los producidos, los que se publican, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia y que tienen relación con su objeto de estudio. ¿Bien? Ok, profe, gracias. El capítulo 3, que se denomina también marco metodológico, está subdividido por los siguientes subtítulos: paradigma y o enfoque de la investigación, método o naturaleza, pues, en líneas generales, naturaleza de la investigación, el método, el nivel de la investigación, el diseño de la investigación, aunque también tiene los elementos técnicos, por ejemplo, escenarios e informantes claves si la investigación es cualitativa, población y muestras si la investigación es cuantitativa, instrumentos de recolección, técnicas e instrumentos de recolección de información, interprocedimiento para la interpretación de los resultados, en el caso de que sean tesis doctorales, teorización, pero en el caso de que sean trabajos de grado, de maestría, ahí se utiliza el proceso de diseño de la propuesta, aplicación de la propuesta y evaluación de la propuesta. Capítulo 4, análisis e interpretación de los datos, depende del método, por eso no hay unos subtítulos, depende del método. Por ejemplo, el método cuasi experimental, el preexperimental, que se puede utilizar en un trabajo de grado de maestría, puede estar dividido por las dimensiones de las variables, dimensiones, indicadores, ¿verdad? Las variables. Se puede dividir y estructurar los subtítulos de acuerdo con las variables, las dimensiones y los indicadores, o de acuerdo con la investigación cualitativa, y las tesis doctorales pueden ser por cada una de las categorías que van emergiendo, ¿ok? Y el título, el nombre de esos subtítulos dependen de las categorías que van emergiendo. El capítulo 5 en un trabajo de grado de maestría viene a ser la propuesta y la aplicación de la propuesta. Y el capítulo número 6 en un trabajo de grado de maestría viene a ser la evaluación de la propuesta. La evaluación de las propuestas, seguido de las conclusiones y recomendaciones y las referencias y los anexos. Ahora bien, en una tesis doctoral, el capítulo 5 viene a ser la teorización y luego un título de primer nivel o general, mejor dicho, un título general, reflexión en final, seguido de las referencias y de los anexos. No se denominan referencias bibliográficas ni se diferencian las bibliográficas de las electrónicas, no, porque el manual de trabajo de grado genera ese apartado para mezclar electrónicas, audiovisuales e impresas. Y las citas. Un carácter obligatorio de la cita o una necesidad luego de hacer una cita es que aparezcan las referencias. Por eso en la primera actividad no les pedí las referencias. ¿Ok? Autor, año, el contenido de la cita o de lo que estoy utilizando como argumento y la página exacta donde obtuve esa información. Si de casualidad la cita no tiene todos esos criterios, puedo sustituir de inmediato esa cita o ese autor porque no es una fuente recomendable a propósito de la argumentación en la construcción de textos académicos. Un ejemplo de las citas textuales, y de acuerdo con la clasificación que aparece aquí, citas textuales o directas menores de 40 palabras, es lo que ustedes ven ahí. La primera línea, fíjense, esto es un párrafo normal. Interlineado sencillo. Alineación justificada, es decir, al ras del margen izquierdo y derecho. Bueno, aquí no se ve con claridad, pero sí, alineado al margen izquierdo y al margen derecho. El interlineado sencillo no debe llevar espacios especiales entre los párrafos.
y debe tener los siguientes elementos. Apellido del autor, o primer apellido del autor o de los autores, siempre y cuando sea una cita de apellidos simples, aunque también puede ser apellidos compuestos como Gutiérrez Zuluaga, como como García Márquez. Esos son apellidos compuestos que se reconocen por los dos, no por uno solo. El autor se reconoce por los dos apellidos, no por uno solo. O aquellos que se encuentran unidos y no se pueden separar por una preposición, o el apellido en sí está conformado por una preposición o un artículo, o por preposiciones y artículos, construcción. ¿Ok? Año de la publicación de la obra, entre paréntesis, exactamente lo que pude tomar, por eso se llama citas textuales y directas. Si es menor de 40 palabras esta cita, debe estar en el texto, en el párrafo normal. Ahora, si tiene más de 40 palabras, debe formar parte de un párrafo especial. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Y también contamos con citas textuales indirectas o parafraseadas. No se admiten, recuerden, es un plagio, citas tipo resumen. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de la elaboración de las citas. Se utiliza el apellido, el año, el apellido del autor, el año, y se utilizan conectores o un preámbulo, una introducción a la cita. Este protocolo se utiliza cuando necesitamos mencionar al autor en la redacción, dentro de la estructura del discurso o dentro del orden del discurso. Si de casualidad no queremos mencionar el autor porque la idea está muy interesante y queremos que la redacción sea continua, para diferenciar la cita textual de nuestras ideas, solo se colocan comillas y al finalizar se utiliza este protocolo para la cita. Recuerden que después de la cita textual viene el número de página. O también se puede utilizar el número de página aquí, entre el paréntesis. Si es una cita parafraseada. Flores de Rivero es un ejemplo de un artículo, de un apellido compuesto. Es un solo autor, Flores de Rivero. Y el año de la publicación de la obra, 1997. Si esto fuese una cita textual o directa, luego de 1997 lleva la coma seguida de la P punto, que es la el proceso de abreviatura del número de página, y lleva el número de página ahí. Y también se puede utilizar este tipo de citas. Sobre todo se utiliza estos dos para los antecedentes. En 1999, Orantes realizó una tesis doctoral con el título de, y se coloca entre comillas el título, ¿ok? Y de ahí en adelante se comienza para citas con dos. Ajá. Yo tengo una pregunta. Sí. Trabajamos, o los que vamos a trabajar de pronto la tesis, relacionado con la enseñanza del inglés y, bueno, algunas competencias del inglés. Uno a veces encuentra más información en inglés que en español. Entonces, si uno quiere citar el contenido de cierto autor en inglés, en esa tesis, ¿uno lo pone en inglés o tiene que hacer la traducción a español? Sí, lo recomendable sería que ponga la cita en el idioma extranjero, pero en español debe ir la nota al pie de página. ¿Ok? La traducción. Esa es una sugerencia. Ok. ¿Okay? Es uno de los pocos casos donde se utilizan y es viable utilizar la nota al pie de página. ¿Bien? Ok, la nota al pie de página, la traducción iría al pie de página y no seguido de pronto de la cita. Sí, claro que sí. Obviamente configurado de acuerdo con las normas del manual de trabajo de grado,
y también con las posibilidades del software o del programa Word de Office. Ahí, referencias, insertar una nota al pie de página y ahí de inmediato la lleva, identifica dónde va, ¿verdad? Dónde va la nota y lo lleva de inmediato al pie de página para que usted ponga allí la traducción. ¿Ok? Es una recomendación. Trabajos que se pueden citar con 2 o más autores. Cuando son 2 autores, se utiliza el primer apellido de los 2 autores. También se puede utilizar el apellido compuesto. Por ejemplo, Binet y Flores de Rivero, supongamos. Pero separados, el autor o todos los autores del último por la continua. Existen las modalidades de citación cuando es 2 o más autores igual a la de un solo autor. Y cuando se citan 3 autores o más, se puede utilizar la abreviación en et al, ¿verdad? Como aparece allí, que significa y otros en latín. Bien, trabajos institucionales como Oficina de Planificación Universitaria, OPSU, pero también para ustedes es bastante útil y práctico citar estándares básicos por competencia del Ministerio de Educación Nacional, entre paréntesis, MEN, seguido de la coma, 2006, seguido del paréntesis, y cierra el paréntesis luego de la fecha de la publicación de la obra. Bien, trabajos sin autor o autores anónimos no es recomendable ni para trabajos de grado ni para tesis doctorales, pero aparecen allí. Y autores con el mismo apellido, que obviamente 2 autores diferentes, pero no son el mismo autor. Perdón, autores diferentes con el mismo apellido, es decir, 2 autores que tienen González y González, como vemos aquí, pero son distintas personas, es lo que traté de decir, ya estoy como algo cansado. Y se debe colocar la inicial de los nombres o del nombre, seguido, obviamente, del año de la publicación de la obra. 2 o más autores de la misma cita, cuando se coloca una cita que es tomada de 2 fuentes, de un autor que hace la misma aseveración en 2 lugares, en 2 obras diferentes. Entonces se pone de la siguiente manera. La primera cita, separados del punto y coma, y viene la segunda cita. ¿Ven? Citas de fuentes secundarias, según el manual UPEL, se admiten, pero recuerden que en las tesis doctorales no es viable, porque autores como Miguel Martínez Migueles o Fernández y Batista pueden tergiversar el concepto original de algunos autores y de algunos métodos, sobre todo en el doctorado en educación. El protocolo es el siguiente. El autor de la idea original y entre paréntesis citado en Saute Núñez, 1989, el autor que hace la cita, es decir, el texto que tomó la cita de Mías. También se puede hacer, Profe, ¿me puede devolver la anterior? Gracias. ¿Cómo? Que si me puede devolver las 5 y 6, la diapositiva anterior. No. Dígame. Yo a ver, no deben tomar capturas ni deben hacer pantallazos ni nada, porque este material, recuerden que lo tienen en el aula virtual. Recuerden que lo tienen en el aula virtual. ¿Ok? Ustedes lo pueden descargar. Está en formato PDF. No es necesario que hagan pantallazos. Eso lo he repetido durante las 2 clases en varios momentos. Eso está en PDF. Está en la sección introductoria del aula virtual. Bien. Profe,
sobre las 6, que era 2 autores, dos en la misma cita, 2 o más trabajos en la misma cita. ¿Esa no se podría hacer para el doctorado? O sea, no es, la entiendo como citas, como doble citación, ¿no? Sí, no. Una cosa es cita secundaria y otra cosa es 2 o más citas, 2 o más trabajos en una misma cita. Es decir, hay una idea como la teoría de la modificabilidad. Esa fue desarrollada por, Feuerstein. Pues no solo fue planteada en un solo libro, sino que fue planteada en 3 libros diferentes, ¿sí? Entonces, esa idea general o esa afirmación la hizo en este libro, en este libro y en este libro, ¿sí? Entonces, la idea persiste. Antes bien, se utiliza en una tesis doctoral porque muy pocos autores logran hacer eso. Por ejemplo, el concepto de teoría fundamentada de Strauss y Corbin. Empezó con Glasser y Strauss, luego Strauss y Corbin, y no me acuerdo la última producción. Eso quiere decir que la teoría no se modificó, persiste en el tiempo, diferente a la cita secundaria, porque fíjense, si ustedes buscan en María Paz Sandín, dice que la fenomenología está dada, en una cosa allí extraña, que no es fenomenología. La fenomenología no se aplica a un contexto, porque eso es racionalismo puro, y así fue como lo planteó un Husserl. Husserl, no recuerdo ahorita bien con la pronunciación del nombre. Heidegger lo declara como una investigación racionalista en problemas básicos de la fenomenología. Lo declara también Johann Hesse en 1983 y en 1989, en las 2 ediciones. Lo declara también Hans-Georg Gadamer en 1993, al menos la traducción que yo tengo. 4 autores. Y lo pervierte completamente María Paz Sandín. Lo pervierte. Entonces, hacer una cita de una cita, ya ahí sí, porque es la opinión de un conocimiento original. Y aquí no, aquí persiste incluso el autor, como usted se está dando cuenta, solo que le han complementado cosas, pero la idea original persiste, y solo que se ha logrado evolucionar en las 3 publicaciones, o en ese mismo año ha sido publicada en 3 producciones diferentes. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Para servir. Entonces, citas secundarias, es probable que nos estemos metiendo en camisas de 11 varas, ¿no? Como en camisa de 11 varas. Es probable, es muy probable. Entonces, para evitar eso, evitar el uso, o para evitar eso, es recomendable que no se utilicen citas secundarias en tesis doctorales. En trabajos de grado, tal vez. Citas de partes de una fuente, es decir, cuando no quiero hablar solo del número de página, o cuando la obra es clásica. Por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás. Algunas obras que son traducidas, o las primeras traducciones, se dividen en parágrafos, no en páginas, ni en capítulos, sino o en capítulos, pero en parágrafos específicamente. Entonces, no es en sitios específicos, sino que son en tramos largos de una obra. Y citas de fuente legal, importante aquí porque el manual UPEL admite la palabra artículo, la primera en mayúscula, y de acuerdo con la Real Academia Española no se recomienda. Entonces, por ahora la sugerencia que les doy es que no se abrevie la palabra artículo, y tampoco se le debe poner en mayúscula la letra A. Obviamente la primera letra de esa palabra no entra en la clasificación de la Real Academia Española. Citas de partes de una fuente, esto ya lo habíamos repasado. E incluso citas generales de esas fuentes clásicas. ¿Ok? Y comunicaciones personales
sobre todo sirve para identificar o hacer citas de las entrevistas que nosotros aplicamos. ¿Bien? También existen maneras de elaboración de citas de tablas, pero también de figuras. Y el ejemplo, ustedes lo están viendo aquí. La organización de las tablas tiene dos títulos. El primer título enuncia el número de esa tabla. El segundo, el nombre que se le da a la tabla. Seguido de la organización de la tabla en filas y en columnas. Y solo se deben alinear las líneas superiores e inferiores. Y generalmente se alinean el límite superior, el límite inferior y la diferenciación entre el encabezado de la tabla y el contenido en general. ¿Ok? Para citar una tabla exactamente tomada de un libro, se utilizan las siguientes opciones de notas que aparecen en el manual UPEL y también están en el documento PDF. Existe un tipo de notas para citar las tablas de materiales y de boletines estadísticos, publicaciones periódicas, también para materiales o artículos de publicaciones periódicas. Estos son revistas indexadas y también de libros. Otro tipo de notas. Bien, existe la misma clasificación, pero ahora para la organización de figuras. El título de la figura igual X, el número que se le dé a esa figura. El segundo título para el nombre que se le da a la figura o que se le ha dado a la figura como tal, y los tipos de notas son iguales a los vistos en las tablas. Y las referencias los vamos a ver de manera rápida aquí porque ya llevamos 15 minutos sobre la hora. Necesitamos saber la clasificación. Las especificaciones voy a tratar de abordarlas de manera rápida, pero recuerden que este material está ahí en formato PDF. ¿Bien? Elementos de una referencia. El autor, la fecha, el autor que está constituido por apellido o apellidos del autor o de los autores. Fecha de la publicación de la obra, título de la publicación de la obra y fuente de la obra, que incluye editorial o datos de edición, en el caso de recursos audiovisuales o de recursos audiovisuales, o link, URL o DOI, exactamente del lugar de ubicación de la obra en la web, si son fuentes electrónicas. Para la organización de los títulos de las referencias, es decir, de los títulos de las referencias, se utiliza cursiva solo en los títulos de informes, libros, disertaciones y tesis, obras informales, datos, videos, películas, series, redes sociales, notas de voz y obras en sitios web. No se utiliza cursivas directas en el título de la obra, sino de la fuente de publicación, de compilación, sobre todo en artículos de una revista o en capítulos de libros, ¿ok? En capítulos de libros. El mecanografiado ya más o menos lo habíamos indicado. El título de referencia es general, el de primer orden. Mayúscula sostenida, en negrita, centrado, el interlineado entre las referencias y todas las referencias de 1.5. La sangría es especial de 1.27 centímetros, 5 puntos o media pulgada. Y la organización es justificada. Recuerden que no es alineado a la izquierda, sino justificado. Y se deben presentar en orden alfabético cada una de las referencias, pero no los autores, tal como aparecen los autores. Bien. Tenemos ejemplos de las referencias de libros, por ejemplo, primer apellido del autor o de los autores, seguido de la inicial del primer nombre, seguido del punto y también de la conjunción. En este caso, como son autores, conjunción y.
Igual apellido, primer apellido del autor, inicial del primer nombre, entre paréntesis el año de la obra, título del libro, como lo recomendaba anteriormente, es el manual UPEL en cursiva, FEDUPEL, Caracas. ¿Ok? Si el libro es electrónico, o se encuentra en una fuente electrónica, es virtual, en línea, los mismos criterios, solo que se incorpora el enlace, se incorpora el enlace. Y también si es primera edición, segunda edición, si es la primera y única edición que ha existido hasta el momento, no es necesario colocar algo. Si es capítulos de libro, aparece primer apellido, inicial del nombre, año de la publicación de la obra, título de la obra, seguido en cursiva del título del libro que compila ese capítulo, perdón, título del capítulo y luego título de la obra en general. Así es como se debe presentar. Las páginas que comprenden ese capítulo del libro y los datos de la editorial del libro. Obras clásicas, por ejemplo, la de Newton o la de Vygotsky, Lev Seminov Vygotsky, que es 1995, lenguaje. Ahí se me olvidó el título de la obra. Lenguaje y psicología y lenguaje, algo así. Bueno. El título original de la obra, que sí va en cursiva, luego entre paréntesis, trabajo original publicado en 1687 y el enlace, el URL o el DOI donde se encuentra la obra. Las referencias para diccionarios, enciclopedia, Real Academia Española, año de la publicación de la obra, no de la publicación, no, sino de la consulta, ¿ok? El título de la obra, la edición y el URL donde se encuentra esa obra. También tenemos referencias de trabajos académicos o tesis doctorales. Por ejemplo, no, en estos casos, obligatoriamente, si es para tesis doctorales, debe ser un autor. Si son dos autores, es para trabajos de grado de maestría. Monsalves M, es decir, primer apellido, seguido de la coma, inicial del nombre, seguido del título de publicación de la obra, perdón, fecha de la publicación de la obra, título de la obra en cursiva, el título de la tesis, seguido de corchetes, grado académico que se obtiene, perdón, seguido de la coma y el nombre de la universidad. Cierra corchetes y continúa el URL o el DOI de ese trabajo académico. Informes técnicos, ustedes también pueden encontrar aquí en este documento o en el manual web las referencias para informes técnicos, por ejemplo, para artículos con dos o más autores o para artículos con un solo autor también, porque no. Sería primer apellido, inicial del primer nombre, seguido de la conjunción, porque este es el último autor. Fíjense, el apellido compuesto, seguido de la coma, inicial del primer nombre, año de la publicación de la obra. Título del artículo. Título del artículo seguido del título de la obra, es decir, de la revista. Volumen, año, entre paréntesis. La extensión pp.53 a la 85, que es el número de páginas que comprende este artículo, y en este caso se presenta el DOI, URL o DOI, ¿ok? Bien. También tenemos la posibilidad de referenciar artículos publicados en prensa, también de fuentes jurídicas, por ejemplo, la resolución, el decreto, ¿sí? Y a diferencia de estas fuentes, están las constituciones, ¿ok? Las constituciones, que también las tenemos allí. Tenemos allí el modelo para hacer ese tipo de referencia. Audiovisuales, también están todos los elementos como apellidos,
o apellido del autor o de los autores, inicial del nombre del autor o de los autores, o de la institución, ¿por qué no? La fecha de la publicación, el título del trabajo, la descripción de la edición o de la obra, la fuente y el URL en dado caso de que sea un documento electrónico. Infografías o póster, por ejemplo, lo que ustedes están viendo allí, ¿sí? Y están de fuentes auditivas, aunque también se encuentran fuentes como redes sociales. Bien, bueno, con esto concluimos las orientaciones generales. A partir de ahora, un segundito, porque voy a dejar, ya dejé de compartir pantalla, pero voy a organizar todo muy bien aquí. Un segundo, para mostrarles de qué se trata la actividad número 2, algunos ejemplos de esas normas SUPEL. Un segundo, por favor. Un segundito.